¿Qué tienen en común un glitter que se queda pegado en tu cara y nunca se rinde? Un nudo en el hilo de tu vida que no se deshace, y una marca microscópica que la ciencia forense puede leer como si fuera una firma. Aparentemente nada. Uno es doméstico y ridículo. Te lavas, cambias las sábanas y aún así vuelve. Otro no se ve, pero aprieta. Es una decisión, un silencio, una ausencia. Y de pronto tu historia ya tiene un antes y un después. El tercero es técnico y frío, una partícula, un punto, un rastro mínimo que sobrevive al intento de borrarlo. No comparten lenguaje, no comparten intención, no comparten escenario. Y sin embargo, el archivo los une por una razón. Las tres dicen lo mismo sin alzar la voz. Que lo pequeño no pide permiso, se pega, se queda. Y si alguien sabe leerlo, habla. Hola. Gracias por llegar a este jueves de Archivo 42, episodio 23, Micromarcas. Una noche llegué a la casa y me di cuenta que traía un brillo pegado en la nariz, como glitter. No pasó nada, lo quité, me lavé la cara y me fui a dormir. A la mañana siguiente, al levantarme, vi mi almohada. Ahí estaban otra vez. Puntitos brillantes pegados como si hubieran salido de mí durante la noche. Los limpié, me bañé, me vestí y salí. Y ya en el coche, al verme en el espejo, ahí estaba de nuevo, glitter, ahora en mi frente. Y ahí cambió la sensación, porque el glitter no está. El glitter siempre vuelve. Lavas, sacudes, aspiras, te bañas, cambias sábanas, y aún así, una semana después, un destello aparece en una esquina imposible. No como basura, como insistencia, como si el aire lo administrara, como si la casa lo produjera con paciencia. Al principio te da risa, pero luego te estorba. Y después incomoda por una razón muy simple. No sabes de dónde viene, y no se va. Y entonces, por pura curiosidad, de esa que parece tonta hasta que deja de serlo, terminé en un hilo de Reddit. Alguien preguntaba lo mismo que yo. ¿Quién compra glitter? ¿Para qué sirve realmente? ¿Quiénes son los clientes grandes? Lo normal salió primero. Maquillaje, manualidades, pintura, ropa. Todo eso sonaba lógico, todo inofensivo. Hasta que apareció lo raro. Gente que decía haber preguntado en serio y lo que más se repetía no era una respuesta, era como un muro. No podemos decírtelo, es confidencial. Y luego, como si esa frase fuera peor que el silencio, la línea que se repetía como una advertencia. Nunca te lo imaginarías. Y no fue una teoría la que me atrapó, fue el tono. No supe si era verdad, y raro, ya no importaba. Lo que importaba era la idea. Algo pequeño puede quedarse y cambiar completamente la sensación, porque nadie protege así algo que se supone que solo es un juguete. Ahí fue cuando empecé a pensar en lo que significaba esa partícula casi invisible, capaz de viajar, de adherirse, de negarse a desaparecer. Una marca que no pediste, pero que te acompaña. Una firma que no se escribe, se pega en tu piel. Y si eso pasa con un simple brillo, ¿qué más se te queda encima sin que te estés dando cuenta? Nunca he sabido qué hacer con las cosas que se quedan conmigo sin pedir permiso. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Si el glitter fue la puerta, ahora estamos entrando a la recámara, porque una cosa es dejar rastros por accidente, y otra muy distinta es vivir en un mundo que aprendió a ponerlos a propósito. Un tagant, sin laboratorio y sin palabras elegantes, es un marcador, una firma incrustada en la materia, física o química, a veces microscópica. Se mezcla dentro de un material para que después ese material pueda responder preguntas frías y exactas. ¿De dónde viene? ¿De qué lote salió? ¿Es auténtico o es copia? Cuando esa firma es diminuta, se puede volver un microtagant, un microtag o una micromarca, como le vamos a estar llamando en este episodio. Y si esa firma se imprime como puntitos, aparecen los llamados microdots o micropuntos, una constelación mínima que guarda identidad. No están ahí para que tú los veas, están ahí para que el objeto pueda ser leído cuando haga falta.
Y aquí está lo importante, esto ya no vive en laboratorios lejanos o en la ciencia ficción, vive en el mundo real desde hace décadas, en cosas donde la falsificación no es un lujo a precio accesible, sino una amenaza, por ejemplo, medicamentos, porque una playera que parece original puede ser un juego, pero un medicamento que parece real puede costarte la vida, y ahí se deja de confiar en la palabra, ahí se necesitan pruebas. Y no solo en salud, también en cadenas donde nadie quiere perderse en el yo no fui, piezas industriales, autopartes, equipos, productos que viajan por manos, bodegas y fronteras, objetos que cambian de dueño, de ciudad, de país y necesitan conservar una identidad aunque el empaque se rompa, aunque la etiqueta se caiga, aunque alguien intente borrarlos adrede. En algunos lugares incluso se usan firmas microscópicas para ligar un objeto a un origen después de un desastre, cuando ya no queda la historia, queda solamente el rastro. Por eso este episodio no es sobre glitter, es sobre un cambio silencioso. Hay rastros que nacen sin intención, polvo, fibras y transferencia, y hay rastros que nacen con completa intención, marcas diseñadas para quedarse. Y por eso esto importa el día de hoy, porque cada vez más cosas necesitan pruebas. El mundo dejó de confiar en solamente la palabra y empezó a pedir pruebas fehacientes. Entonces pasa algo inquietante. Dejamos de firmar solo papeles y empezamos a firmar objetos. La parte tranquila es obvia. Protege, rastrea, autentifica. La parte incómoda es la que se queda pegada en la garganta. Cuando la materia puede hablar, también te puede delatar. Y no hace falta una cámara, basta con que una firma puesta o heredada llegue a la escena equivocada. Porque cuando esa firma entra a la escena, ya no es autenticidad, ahora se convierte en acusación. Y aquí está la idea que te quiero dejar clavada antes de bajar al resto del archivo. No solo te rastrean señales de GPS, también te rastrean las cosas, partículas, residuos, marcas físicas o químicas que viajan contigo, aunque tú no las estés viendo. Y en el archivo hay un caso donde una partícula, literalmente, cambió el destino de una historia. Lo mínimo sobrevivió a todo y habló cuando ya no quedaba nadie más que pudiera hablar. Esta vez el archivo no guarda teorías, guarda pruebas de que la materia habla aunque nadie la esté mirando. Y la huella de hoy son dos cosas que parecen insignificantes. La primera parece agua, la segunda parece polvo. En el ejemplo 1 es Time & Ware Metro, en el Reino Unido. Robos de cable y metal, repetidos y bastante caros, desgastantes. Y la respuesta no fue más cámaras, fue marcar el mundo. Smart Water, una solución incolora, invisible, con una firma forense única, tipo ADN, que solo aparece bajo una luz ultravioleta. Lo inquietante no es el nombre, es la lógica. El metal deja de ser solo un metal, se convierte en evidencia portátil. En un comunicado dijeron que el sistema había sido robado más de 10 veces en 3 años. Y cuando entra el marcaje, el robo deja de sentirse limpio, no porque sea magia, sino porque deja de ser anónimo. La marca entonces se aplica al objeto, pero la ventaja es esta: si alguien lo corta, lo mueve, lo manipula, puede terminar con residuos en ropa, en manos, en herramientas, en vehículos. No es que el glitter te persiga, es que el contacto lo transfiere. Y esto no es un caso aislado, el mundo ya empezó a creerle al polvo. El segundo ejemplo da un poco más de frío, porque ni siquiera parece líquido, parece nada. Micropuntos o microdots, puntos de 1 milímetro o menos, más pequeños que un puntito de glitter. Una constelación pegada en partes de un coche. Cada punto cargando un número único del vehículo. No los ves, no los sientes, no hacen nada, hasta que alguien intenta borrar la identidad. Porque puedes cambiar placas, puedes cambiar piezas, puedes maquilar el coche, pero los puntos siguen ahí, esperando ser leídos, como si el objeto se negara a olvidar quién fue. Y ese es el golpe que une los dos ejemplos. No se trata de que alguien te mire, se trata de que el mundo deje memoria en las cosas, que la materia cargue una firma, que lo mínimo funcione como testigo, que el origen se vuelva un rastro que no se borra tan fácil. Y aquí es donde ahora el archivo va a cambiar el ángulo, porque si un material puede hablar, entonces la pregunta real no es quién compra glitter, la pregunta real es cuántas cosas te están marcando a ti sin que lo hayas notado. Pero esta idea no nació con tecnología moderna, nació con una frase, una sentencia vieja.
todo contacto deja rastro. Al final del bloque anterior mencionamos que todo contacto deja rastro. No es una frase bonita, es más bien una sentencia. Y detrás de esa sentencia hay un hombre, Edmond Lockhart, Lyon, principios del siglo XX. Lockhart no era el detective de gabardina que resuelve por instinto, era algo diferente, un tipo obsesionado con las cosas pequeñas, con lo que nadie quería recoger porque parecía basura. En 1910 armó un laboratorio policial en una ciudad donde los casos se resolvían, muchas veces por gritos, por rumores, por presión, por a ver quién se quiebra primero. Lockhart empuja otra lógica, ya no quiere discursos, quiere buscar y hurgar entre los restos. La escena se entiende fácil, una mesa, un foco, muestras mínimas, una fibra casi invisible, una mancha que no significa nada, polvo en una uña, tela rasgada, cosas que para cualquiera serían silencio, pero para él eran voz. Y su intuición, que después se convirtió en todo un método de ciencia forense, es brutalmente simple. Si alguien estuvo aquí, algo de aquí se fue con él, o algo de él se quedó aquí. Eso es la idea de Lockhart. Pero lo que vuelve más interesante la idea de Lockhart no es solamente el rastro, es lo que viene después, el saber interpretar o la lectura que le das a eso. Porque un rastro no te grita culpable, un rastro no trae moral incrustada, un rastro es un dato mudo hasta que alguien sabe descifrarlo. Ahí es donde nace el mundo moderno, el mundo donde en la ciencia forense lo mínimo puede convertirse en un cambio radical en tu historia. Lockhart no solo cambió cómo se investiga un crimen, cambió también cómo se entiende el paso por alguien por cualquier lugar. Si estuviste ahí, dejaste algo. Si estuviste ahí, también te llevaste algo. Y si eso sucedió, alguien podría leerlo. Si el polvo puede ser una pista, entonces el polvo también puede ser una biografía. No biografía del alma, biografía del mundo. Y aquí entra un libro que parece inofensivo por título, pero para nada lo es. Dust, A History of the Small and the Invisible, de Joseph Amato. Es polvo, la historia de lo pequeño e invisible. Amato no escribe qué es el polvo, escribe otra cosa. ¿Qué le pasó a la cultura cuando aprendió a tomarse en serio lo diminuto? Durante mucho tiempo el polvo fue solo fondo, era parte del aire, de la casa, de la vida, algo inevitable y casi natural. Pero la modernidad trae un cambio, aparecen instrumentos, lentes, laboratorios, y lo que antes era invisible se convierte en visible. Y en el momento en que algo se vuelve visible, también se vuelve clasificable. Y en el momento en que se vuelve clasificable, se vuelve administrable. Ahí está el nervio de este libro del que te estoy hablando. Dicho en algo sencillo, cuando puedes medir lo que flota, empiezas a tomar decisiones por eso. De pronto, el polvo no es solo suciedad, es algo que se cuenta, que se filtra, que se regula. Hospitales que cuidan el aire, fábricas que controlan partículas, filtros, extractores, mascarillas, estándares y también el miedo. Lo invisible ya no es nada, es algo que puede enfermarte, contaminarte o dejar pistas por donde pasaste. Por eso el ejemplo que te voy a poner y que se habla en el libro no es algo doméstico, es la prueba más común. Entra a una habitación que te parezca común y entra en silencio. Un rayo de luz atraviesa el aire y van a aparecer partículas flotando, girando lento. No te lo digo como una poesía, eso es el mundo en escala mínima, y esa escala mínima cambia todo, lo que respiras, lo que traes en la ropa, lo que se deposita en superficies, lo que se queda aunque limpies, no porque te persiga, porque tu vida produce restos. Y entonces, cuando lo invisible se vuelve administrable, también se vuelve utilizable. A veces puede ser para proteger, a veces para autenticar, a veces para rastrear, pero cuando una firma puede ser leída, aparece el paso siguiente: observar. Observar con detenimiento. Es ahí cuando una canción romántica empieza a sonar como amenaza. Hay canciones que la gente bailó en su boda y en realidad parecen más ser un expediente.
Every Breath You Take de The Police suena suave, casi elegante, pero si escuchas la letra sin la melodía, no es un te quiero, es un te estoy observando. No promete compañía, promete supervisión. Every move you make, I'll be watching you. Cada movimiento que hagas te voy a estar observando. Y lo perturbador es que watching no suena como persecución, suena como algo normal, como si vigilar fuera una forma válida de querer, una demostración de afecto. En 1983, esa vigilancia era un amante obsesivo, un ojo humano, una sombra detrás de la cortina. Hoy el problema es mucho más frío. Te persigue todo un sistema, no como un villano, como una función. Te sigue el rastro que dejas al tocar una pantalla. Te sigue lo que repites y ese teléfono te está escuchando, lo que evitas, lo que te detienes a mirar 2 segundos de más. Te sigue también un GPS encendido por comodidad. Te sigue una cámara cuando no sabes que es cámara. Y lo peor no es toda esta lista, lo peor es el efecto. Empiezas a vivir como si el mundo tuviera memoria, aunque nadie esté mirando en ese preciso momento. Y aquí es donde voy a amarrar el episodio con lo que venimos construyendo, porque seguir no solo vive en pantallas, también sigue en lo que no se ve, en una fibra que se te queda pegada, en el polvo que viaja contigo, en una marca diseñada para sobrevivir al borrado, en una firma diminuta que no pide permiso y aún así se queda. Entonces la canción deja de dar miedo por celos, da miedo por precisión. Porque lo que describe no es un romance tóxico, es un mundo donde el seguimiento ya no depende de los ojos, depende de patrones, depende de mediciones, depende de estar siendo observado en todo momento. Y antes de que alguien se moleste con lo que estoy diciendo, todo esto no es para arruinar la canción es bella y por eso ha sonado por décadas, porque la melodía la vuelve abrazo, mientras que la letra, por debajo, sea una total vigilancia. Y ahora sí, si el mundo aprendió a seguir sin mirar, la pregunta ya no es si puede, la pregunta es dónde lo está haciendo y con qué pretexto. Aquí es donde abrimos el mapa, donde se marca el mundo el día de hoy, por qué y para qué. Si la canción decía un te sigo, este bloque es el mapa que está siguiendo, porque la firma invisible ya no es una idea curiosa, es una infraestructura, y casi nunca se vende como control, se vende como algo que suena noble, seguridad. El primer ejemplo es salud, cuando la realidad se tiene que probar. En medicamentos falsificar no es engañar, es riesgo. Por eso en muchos países el empaque ya no es solo empaque, trae identificaciones seriales, sellos contra manipulación y verificación. Traducción humana, la confianza ya no alcanza, ahora se necesitan pruebas. Segundo, dinero y documentos, cuando hasta lo sagrado trae detector. Los billetes no solo se diseñan para verse bonitos, se diseñan para que las máquinas los reconozcan. Patrones, tintas, marcas, detalles que no están ahí para ti, están para que copiar sea difícil y muchas veces detectable. No es un ojo, es un freno. Tercer ejemplo, lujo y marca, cuando el original necesita ADN, relojes, bolsas, electrónicos, piezas de alto valor. El mercado de la falsificación obligó a meter autenticidad dentro del objeto o su empaque, marcadores químicos, microfibras, tintas especiales, huellas antifraude. Y el patrón se repite. Lo que se vende como protección también es una forma de volver legible el objeto. Te voy a dar 2 ejemplos más. Seguridad dura es el cuarto, cuando la firma entra en el territorio del miedo. Esta lógica también ha tocado el mundo de los explosivos. La idea de añadir tagans para que después de un atentado se pueda identificar el origen o el lote del material y de esta manera poder rastrear a los responsables. No es una película, es lógica fría. Si algo puede borrar su historia con fuego, el sistema intenta dejarle una historia que sobreviva. Y el quinto ejemplo sería algo mucho más cotidiano, cuando hasta una hoja puede delatar de dónde salió. Hay impresoras láser a color que pueden dejar micromarcas casi invisibles en lo impreso, los famosos puntos asociados a una identificación forense. No los ves, no los sientes, pero la página sale con una sombra técnica. Entonces todo este mapa se vuelve incómodo por una razón simple. La marca simple se ve bien en el folleto, hasta que entiendes el efecto real. Porque cuando el mundo aprende a filmar cosas, también aprende a leerlas. Y el día que todo se puede leer, la pregunta ya no es ¿quién te sigue? La pregunta es ¿quién controla la lectura? ¿Y en qué momento la seguridad se convierte en una jaula?
Y para terminar de englobar la idea de este episodio donde hablamos de marcas que se quedan incrustadas en nosotros, ahora te voy a hablar de marcas que no vienen de un sistema, vienen de una persona. Venimos de un mapa bastante frío en este archivo. Medicamentos, piezas, papel, objetos con firmas escondidos para que el mundo nunca olvide. Pero hay una versión más vieja del mismo mecanismo. Una firma que no se mete en la materia, pero se mete en tu vida. Una marca que no brilla bajo luz ultravioleta, pero aparece igual cuando la luz te pega por dentro. En Grecia lo imaginaban como un oficio. Las moiras no eran brujas, eran una administración. 3 figuras que no amenazan, trabajan. Y por eso se les respetaba y también se les temía. Incluso en los relatos donde los dioses griegos podían hacer cualquier cosa, ellos también estaban sujetos al hilo que tejían las moiras. Porque ellos, aún y con todo su poder, no eran capaces de definir cuándo debía de haber un corte. Cloto es la primera de las moiras. Ella marca el inicio, pone el hilo en marcha. Ahí inicia la vida. Láquesis mide la longitud, cuánto hilo te va a tocar o cuánto vas a vivir. Atropos corta, indica cuando tu vida termina. Y en algunas versiones, o al menos en la manera en que la gente terminó imaginándolas, el hilo no solo se hila y se corta, también se anudaba, porque hay momentos que no te rompen, pero te aprietan, eventos que no se borran, se convierten en un nudo en el hilo de tu vida. Ahora viene la historia. Admeto, rey de Feras, era conocido por una cosa sencilla y casi normal, pero para un rey bastante diferente. Sabía recibir, hospitalidad real, puerta abierta, mesa servida. Y esa costumbre, según dice la historia, le ganó un favor extraño. Apolo, el dios de la luz, de la música y de la profecía, quedó en deuda con él. La historia dice que lo recibió con tal hospitalidad que él le ofreció un favor a cambio. Cuando llega el día marcado para Admeto, no un mal día, el día de su fin, Apolo entiende que no sirve pelear con hombres. Si quiere torcer el destino y pagar su deuda, tiene que ir con quienes administran el hilo. Va entonces con las moiras, y lo que consigue no es un milagro, porque ellas no atienden plegarias, consigue una cláusula. Admeto, el rey, puede seguir viviendo si alguien acepta morir en su lugar. Así de frío, así de limpio, como un contrato escrito con tinta invisible. No lo ves, pero empieza a regir todo. Entonces viene lo humano, lo insoportable, porque esa cláusula no cae como poema, cae como una pregunta que parte una casa. Admeto la ofrece a sus padres, ellos se niegan, la ofrece a sus amigos, todos bajan la mirada, nadie quiere pagar por él. Pero entonces se levanta Alcestis, su esposa, ella dice que sí. Y la tragedia del mito no está en que ella muera, está en lo que él elige con su silencio. Admeto acepta vivir si ella muere. No la empuja con la mano, pero la deja ir. Y hay decisiones que no necesitan gritos, solo necesitan que no detengas nada. Alcestis muere. Y no cae el palacio, no se abre la tierra, no hay un trueno que parta la realidad en dos, solo cambia un poco el ambiente. Una silla que ya no cruje, una mesa que sigue servida pero ya no alimenta, un pasillo que suena más largo, una cama donde sobra mundo. La casa se vuelve evidencia, no de un crimen, de un precio que tuviste que pagar para seguir viviendo. Ese mismo día llega Heracles. Heracles para los griegos, Hércules para los romanos. No llega como salvador, llega como huésped, con polvo del camino, con hambre, sin saber nada de lo que había pasado. Admeto, con su hospitalidad característica, lo recibe, le sirve vino, lo trata como si la tragedia pudiera mantenerse quieta si no la nombras. Pero el cuerpo nota lo que la boca intenta ocultar. Los rastros están por todas partes. Nadie ríe completo. Los ojos están húmedos antes de tiempo. Los sirvientes caminan esquivando miradas. Rastros, rastros, rastros por todas partes, como ese mismo glitter que se te queda pegado. Cuando Heracles entiende lo que ocurrió, no hace un discurso. Le cae encima una idea simple. No puedes celebrar donde una vida se entregó por la de otro. Y decide ir contra la cláusula. El mito aquí abre las versiones. En una pelea con Tánatos, la muerte personificada. En otras fuerza una devolución desde abajo, pero en todas conservan el mismo golpe. Heracles regresa con una mujer cubierta por un velo. La coloca frente a Admeto y le dice casi seco, como una instrucción fría: cuídala. Admeto tiembla, levanta el velo. En efecto es Alcestis.
Y aquí es donde esta fábula va a conectar con todo lo anterior. Esto no borra la marca, porque la marca no fue la muerte, la marca fue el intercambio. Aunque Alcestis regrese, el hilo ya fue tocado. Y en los mitos, cuando el hilo se toca, rara vez queda liso, queda un nudo, queda un apretón en esa historia. Quizá por eso las moiras inquietan tanto, porque si alguien vive de más, la cuenta no desaparece, se desplaza, se cobra después, en otro momento y de otra forma. Habrá que pagar por eso. Y Admeto ya sabe de qué está hecho su seguir vivo, ya lo trae encima, como una firma que no se lava. Hay decisiones que te cambian el expediente para siempre, no porque te destruyan, porque te dejan un antes y un después, como una micromarca humana, una señal mínima que impide que la historia finja que fue otra. No puedes dejar de verla. Tú sabes lo que viviste, tú sabes lo que te marcó, tú sabes lo que tienes ahí, aunque no lo hayas pedido. Eso hacen las marcas en los objetos, les quitan la posibilidad de mentir sobre su origen. Eso hacen las huellas en las personas, te quitan la posibilidad de decir, esto no pasó. Y entonces todo se entiende sin laboratorio. Así como el mundo deja marcas en las cosas, nosotros dejamos marcas en la gente. A veces sin intención, a veces con una frase, a veces con una ausencia o con un silencio. Y esas marcas no brillan, pero pesan mucho más. La pregunta ya no es si te están siguiendo. La pregunta es, ¿qué nudo imposible de deshacer has dejado en alguien? Este archivo comenzó aquel día en que encontré un glitter pegado en mi nariz, ese brillo que no se rinde. Parece ridículo, lo quitas, te lavas, cambias de sábanas y una semana después aparece otra vez en una esquina imposible. Y ahí entiendes algo simple, lo pequeño no pide permiso, se pega, se mueve y regresa. Por eso funcionaba como puerta, porque el mundo ya se parece a eso, una red de firmas invisibles. Hoy hablamos de cómo la materia dejó de ser muda, tagans, microtags, microdots, marcas metidas a propósito para que un objeto no pueda fingir que es otro, para que incluso cuando se rompe el empaque, cuando hay fuego, cuando alguien intenta borrar, quede algo que hable. Después hablamos de Lockhart, que lo dijo sin metáforas, todo contacto deja rastro, no como una amenaza, como física pura. Y luego vino lo incómodo, el problema no es la marca, el problema es la lectura, quién trae la luz, el escáner, el sistema, cuándo decide leer y para qué. Porque cuando el rastro se puede leer, el seguimiento ya no necesita ojos, necesita coincidencias. No te miran como antes, te reconocen por lo que has dejado pegado o por lo que te llevaste en tu piel. Ahí entonces entra una canción que deja de ser romántica y se convierte en evidencia cultural. Every breath you take suena a abrazo, pero promete vigilancia. Y lo peor no es la frase, lo peor es que la normalizamos y hasta nos suena bastante bonita. Abrimos entonces el mapa y todo esto se volvió claro. Ya no era solo teoría, era infraestructura, medicamentos, objetos, documentos, dinero, cadenas completas donde la confianza ya no alcanza y exige pruebas. Y aún así, lo que más te marca no viene de un sistema, porque el sistema te etiqueta, pero una persona te deja un rastro que se convierte en un nudo que marca un antes y un después. Una frase, un silencio, una ausencia, cosas que no traen serial, pero te reescriben completamente por dentro. Por eso entraron las moiras y Alcestis, para recordarte que hay firmas que no brillan bajo luz ultravioleta, pero te cambian el expediente, un intercambio, una decisión, cosas que no se borran nunca, se quedan para siempre como un nudo en el hilo de tu historia. Entonces, el cierre real de este archivo es bastante sencillo. Así como el mundo aprendió a afirmar cosas, nosotros estampamos huellas en las personas, con lo que hacemos, decimos, permitimos, con lo que también hemos dejado ir. Y ahora dime, ¿qué marca traes contigo, aunque no lo hayas elegido? Hasta aquí a través de 9 bloques te ha hablado el archivo, ahora te voy a hablar yo. Si este episodio te dejó esa sensación rara, esa de ya lo limpié y aún así vuelve, no lo dejes pasar en silencio, quiero leerte. Cuéntame en comentarios una cosa concreta, ¿qué marca te quedó encima sin pedirte permiso? Puede ser física, digital o emocional.
una frase, una ausencia, un detalle mínimo, que por alguna razón no se va de tu vida. Y si quieres que abramos otro tema aquí, un caso, una tecnología, un mito, un mecanismo humano, pídemelo. Leo peticiones y las convierto en archivos o expedientes. Si te gusta este tipo de historias, ayúdame a hacer llegar el archivo a más personas. Suscríbete y dale seguir en las redes que puedas. Nos encuentras en todas las redes sociales como Archivo 42. Y si conoces a alguien que vive diciendo, eso no fue para tanto, compártele este episodio. A veces lo que parece nada es lo que más pesa. Hasta aquí te hablé yo. Ahora acompáñame al epílogo, donde el archivo nos deja su última palabra. Al final, el glitter solo fue una pista doméstica de algo más grande, que el mundo que se vive se transfiere. Respiras un lugar y ese lugar te respira de vuelta. Tocas una mesa y la mesa se queda con una versión mínima de ti. Te vas y aún así algo tuyo se queda trabajando en silencio. Una fibra, un residuo o un patrón. Eso es lo que Lockhart volvió sentencia, y eso es lo que hoy ya no es metáfora, es una práctica diaria. Pero el golpe real de este archivo no es que existan micromarcas, es que casi todo lo importante funciona igual, porque también pasa en las relaciones humanas. No se ve, no brilla, no se escanea, pero se incrusta en tu corazón y en tu alma. Una frase dicha en el segundo exacto, un no fue para tanto, que se te pega como polvo, un abrazo que te repara y te deja marcado para siempre, un silencio que te cambia el expediente, una ausencia que se vuelve constelación, pequeñita, repetida, y por eso imposible de borrar. Archivo 42, donde lo pequeño nunca es insignificante. No lo dije todo. No me creas nada. No sé si este archivo era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.